El bestiario de Aisling, Guardianes de la Ciudadela, capítulo 8. Las horas siguientes se hicieron espantosamente largas. Penrose no mejoraba. Al contrario, cayó en un estado de semiconciencia febril del que apenas salía para murmurar incoherencias o mirar a su alrededor, desorientado y aterrorizado. Aisling lo atendía lo mejor que podía, pero parecía claro que, si no llegaban al enclave a tiempo, no sobreviviría. A pesar del estado de Penrose, Vixnan y Bexary se las arreglaron para rechazar los siguientes ataques. El último, sin embargo, estuvo a punto de acabar con todos ellos. Sucedió mientras atravesaban un bosquecillo. El camino serpenteaba bajo las copas de los árboles, y los dos hombres se mostraban más inquietos que de costumbre. Escudriñaban entre las ramas, esperando que los monstruos cayeran sobre ellos. El ataque, no obstante, provino de abajo. Fue Vixnan quien lo sufrió, pues caminaba junto al carro. Un sonido entre la maleza lo distrajo, y justo en ese momento, el tentáculo de un nudoso emergió de la tierra y se enredó en torno a su pie. Aisling chilló cuando lo vio caer al suelo, pero el escolta reaccionó deprisa. Antes de que el nudoso lograra hundirle el pie en el hoyo, descargó su machete sobre el tentáculo y lo seccionó para liberarse. El apéndice aún se movió con desesperación, tanteando a su alrededor. No halló el pie de Vixnan, pero sí la rueda del carro. La agarró con fuerza, tiró de ella y la rompió. El carro vencido se vino abajo. Aisling sujetó a Penrose para que no cayera al suelo y miró a su alrededor. Vixnan había aferrado el tentáculo del nudoso con ambas manos y tiraba de él para sacarlo del suelo. Bexary se apresuró a ayudarlo, pero ni siquiera entre los dos lograron hacerlo salir de su agujero. Súbitamente, el nudoso se soltó de su presa y su apéndice desapareció en el interior del túnel en un abrir y cerrar de ojos. ¡Se ha escapado!, gritó Aisling muy nerviosa. Vixnan se limpió las manos en el pantalón con un suspiro de resignación. A los nudosos no hay manera de arrancarlos del suelo, salvo cuando ya están muertos. Pero si tiras de ellos, se alarman lo bastante como para retirarse al fondo de su madriguera durante un buen rato. Pero, ¿y si vuelve a asomar? Los nudosos excavan muy lentamente. Pueden tardar varios días en preparar otra trampa. Solo se apresuran cuando están atacando. El resto del tiempo se mueven a paso de tortuga. Bexary, que examinaba los daños de la rueda, se mostraba profundamente preocupado. Aisling bajó del carro para reunirse con él. ¿Puedes arreglarlo?, le preguntó. Puedo, sí, pero no sé si lo conseguiré a tiempo. Deberíamos llegar al próximo enclave antes del anochecer, porque ya no hay más refugios en el camino. La joven comprendió, inquieta. Si la noche los sorprendía en campo abierto, sin ningún lugar donde parapetarse, no sobrevivirían hasta el amanecer. El buhonero trabajó incansablemente para arreglar la rueda, y Vixnan y Aisling lo ayudaron todo lo que pudieron. Cuando por fin se pusieron en marcha de nuevo, habían perdido un tiempo precioso y el carro no andaba bien todavía. «Es un apaño», murmuró Bexary. «Podemos rodar, pero si me arriesgo a correr, la rueda se romperá otra vez». Vixnan apretó los dientes. ¿Llegaremos a tiempo? No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Fue una de las tardes más largas y angustiosas de la vida de Aisling. Cuando por fin divisaron las luces del enclave, la noche ya caía sobre ellos, y unos escalofriantes alaridos se oían a lo lejos desde la neblina. «¡Escuálidos!», gruñó Vixnan. «Con un poco de suerte, estarán demasiado lejos para alcanzarnos antes de que lleguemos». Tuvieron suerte. Cuando la puerta del enclave se abrió y el carro traspasó la empalizada, Aisling se puso a llorar de puro alivio. Apenas recordaría nada de aquella primera noche en un enclave que no era el suyo. Le dieron una cena caliente y la instalaron en una casa en la que había otras dos mujeres jóvenes. Se fijó en que había una enorme hoguera encendida en medio de la plaza. Y justo antes de dormir, reparó en la extraña red vegetal que colgaba del techo y que era más tupida justo encima de las camas. Pero estaba tan agotada que apenas tuvo tiempo de pensar en ello antes de caer rendida. Al día siguiente, se despertó sobresaltada y le costó recordar dónde se encontraba y lo que había sucedido el día anterior.
Una de sus anfitrionas la saludó con una sonrisa, y Aislinn, aún aturdida, solo pudo fijarse en su espesa melena rizada y murmurar: «Aquí no hay dedos largos». «No sé lo que quieres decir», replicó ella, frunciendo levemente el ceño. «Pero es hora de desayunar, y luego hay mucho trabajo que hacer». Aislinn se levantó, obediente. Sabía que incluso los forasteros tenían que colaborar con las tareas del enclave, de modo que se integró como pudo y realizó el trabajo que se le pidió sin rechistar. Lo primero que hizo, no obstante, fue interesarse por el estado de Penrose. Le dijeron que había pasado bien la noche, que lo habían curado como mejor sabían, y que esperaban que se recuperara del todo, pero no lo podían garantizar. Aislinn les dio las gracias y no preguntó nada más. A la hora de la comida entabló conversación con la chica que la había despertado por la mañana. De esta manera supo que, además de los nudosos, los chasqueadores y los pies mojados, el enclave sufría regularmente ataques de babosos y escuálidos. «Ah, ¿por eso encendisteis anoche esa hoguera tan grande?», dijo Aislinn, al ver los rescoldos de buena mañana. Al ver los rescoldos de buena mañana, había comprendido que habían estado alimentándola toda la noche, para espantar a los pies mojados. También es eficaz contra los escuálidos. No les gusta la luz directa. Aislinn siguió preguntando. Su anfitriona le contó que de lejos los escuálidos parecían vagamente humanos, pero eran tan delgados como esqueletos. Iban siempre desnudos y tenían la piel muy blanca, porque nunca les daba el sol. También eran insaciables, devoraban a los humanos con gran ansiedad, y seguían royendo los huesos incluso cuando ya no quedaba nada. Por mucho que comieran, sin embargo, nunca engordaban, siempre estaban espantosamente esqueléticos. Aislinn asentía con interés. Muchas de aquellas cosas ya las sabía, debido a que Bexley le había hablado de los escuálidos con anterioridad, pero algunos detalles eran nuevos para ella. No había sacado su libro del zurrón porque no sabía si había algún escriba en aquel enclave, y no deseaba llamar la atención, pero lo anotaría todo en cuanto pudiera. Preguntó también por los babosos. La chica le explicó que eran criaturas gelatinosas que trepaban por las paredes y se deslizaban por los techos de las habitaciones. Buscan rincones en sombras y esperan simplemente a que pase alguien por debajo, le contó. Entonces se dejan caer sobre su cabeza y le cubren la cara hasta asfixiarlos mientras se los van comiendo. Se estremeció. Es horrible. No sé por qué quieres hablar de ello. ¿No hay ninguna manera de evitarlo?, inquirió Aislinn. Sí, las redes para babosos. Las hacemos con ramas de perejil seco y las colgamos del techo. Si se te cuelga algún baboso en casa y la red está bien puesta, no puede caer sobre ti ni enredarse en ella. El perejil es veneno para ellos. Oh, murmuró Aislinn. Tomando nota mental de todo aquello, la chica cambió de tema. ¿Te vas a quedar?, preguntó entonces sin rodeos. Alexar dice que sí, porque necesitamos mujeres nuevas en la aldea. Y me interesa saberlo, porque iba a casarse conmigo, ¿sabes? Aislinn la miró, desorientada, hasta que entendió de golpe lo que quería decir. Aquella había sido una de las principales preocupaciones de la muchacha de su aldea, y, por lo que parecía, en otros enclaves las cosas no eran muy diferentes. Recordó sus propias dudas acerca de su futuro con Tux. Lo echaba mucho de menos. Pero las conjeturas sobre quién se casaría con quién le resultaban ahora una trivialidad. Y solo llevaba 5 días fuera de casa. Comprendió entonces que no podía volver a pasar por todo aquello y respondió: «No me quedaré. Me iré con el buhonero cuando se vaya». Se estremeció, sin embargo, al pensar en abandonar la seguridad del enclave. Murmuró una excusa y fue corriendo a buscar a Bexley. Lo encontró negociando con el líder de la aldea. Aislinn sabía que regatearían durante 1 o 2 días antes de cerrar un acuerdo que satisfaciera a ambas partes, pero no lo interrumpió. Cuando los 2 hombres se despidieron en el compromiso de seguir hablando al día siguiente, se acercó al buhonero. «Cuero para zapatos», murmuraba este para sí mismo. «Cuchillos, limones, lino, semillas de calabaza». La muchacha esperó pacientemente a que terminara de elaborar su lista. «Puedo anotarlo todo si quieres», se ofreció, «para que no se te olvide».
Tengo buena memoria, y no sé leer. Aislinn sonrió. Entonces recordó por qué había ido a buscarlo. Dime una cosa, Bexary. Yo no formo parte de los intercambios, ¿verdad? El buhonero sacudió la cabeza. No, pero no te confíes. Cuando llegamos ayer, todo el mundo daba por hecho que habías venido para quedarte y buscar marido aquí. La miró fijamente antes de preguntarle. Pero no es eso lo que quieres, ¿verdad? Me dijiste que querías visitar varios enclaves. ¿Has cambiado de opinión? No, aunque la idea de quedarme resulta tentadora. Ha sido un viaje muy intenso. ¿Intenso? No has visto nada aún, Aislinn. Pero como imaginaba que querrías continuar, le dije ayer al líder de la aldea que te llevo a otra parte, 2 enclaves más allá, y que el intercambio con ellos está cerrado desde hace meses. La joven se sintió muy aliviada. Gracias, Bexary. No me las des todavía. Aún tardaremos unos días más en partir. Así que, estás a tiempo de pensarlo. Aislinn no tuvo problemas en integrarse en la rutina de la aldea, porque era similar a la de la suya propia. Sus anfitriones, por otro lado, asumieron con naturalidad que ella caminase más despacio y hubiese que esperarla a menudo, porque los monstruos dejaban lisiados en todos los enclaves. Fue incapaz, sin embargo, de dejarse crecer el pelo mientras estuvo allí. Ni Bexary ni sus escoltas se molestaron en seguir rapándose la cabeza, pero ella sentía la necesidad de hacerlo cada 3 días como mínimo, aunque sabía muy bien que no hacía falta, porque los dedos largos no rondaban por aquel enclave. No se quedaba tranquila si su cabello crecía más de lo que consideraba normal. Durante aquellos días, Vernos fue mejorando hasta recuperarse de sus heridas por completo. Aislinn aprovechó también para aprender más cosas acerca de los monstruos a los que no conocía. Trataba de ser discreta cuando preguntaba al respecto, porque ya había descubierto que la mayoría de la gente encontraba desconcertante su interés. Tampoco contó que sabía leer y escribir, para no llamar la atención, aunque Bexary se lo había comunicado al líder del enclave, por si quería que Aislinn descifrara su libro. Pero hacía mucho que aquella aldea no tenía escribas, y el libro del enclave había desaparecido con ellos. Cuando el buhonero estuvo listo para ponerse en marcha de nuevo, la buscó para preguntarle en privado si deseaba acompañarlo. «Quiero seguir adelante», le confirmó ella. «Si todavía tienes en tu carro un sitio para mí». Él le sonrió. «¿Qué te hace pensar lo contrario?» «No nací ayer, Bexary. Sé que puedo ser una carga. Vixna me está enseñando a manejar la daga y a disparar con el arco, pero aún tardaré bastante en poder defenderme por mí misma». «Lo sé, pero no eres del todo inútil, Aislinn. Si estás segura de que quieres seguir adelante, tal vez puedas colaborar con el grupo de otra manera». Ella miró interrogante mientras él hurgaba en su zurrón. Finalmente, extrajo un documento doblado muchas veces, que parecía bastante antiguo. Luego miró a su alrededor antes de tendérselo como si le confiase su secreto mejor guardado. «¿Qué es esto?», inquirió Aislinn. «Míralo tú misma». Ella obedeció. Desdobló el papel con cuidado y lo examinó con atención. Vio líneas y símbolos y algunas palabras dispersas por aquí y por allí, pero que no formaban un texto coherente. «Es un mapa», le explicó Bexary. «Lo tengo desde hace mucho tiempo, pero solo lo entiendo a medias. Las líneas son los caminos, los círculos pequeños marcan los enclaves, pero muchos de ellos no existen ya. Esto de aquí son los refugios, esto los arroyos, las fuentes». «Oh», murmuró Aislinn impresionada. «Nosotros estamos aquí. Este otro punto es el enclave en el que naciste. Verás que hay un tercer punto intermedio en el camino que une las 2 aldeas. Es el enclave abandonado donde dormimos la tercera noche del viaje. He marcado en el mapa las aldeas que sé que ya no existen. ¿Ves? Pero mi ruta incluye solo esta zona de aquí. Suelo recorrer este camino y este otro, y estos 2 ramales, pero nunca voy más lejos. Y eso se debe a que no sé qué hay después. No me atrevería a aventurarme por una nueva ruta sin saber con qué me voy a enfrentar». Aislinn asintió, comprendiendo. Comenzó a leer en voz alta las palabras anotadas junto a uno de los 2 puntos que el buhonero había identificado con los enclaves: pelusas, trepadores, 3 colas y pies mojados.
Es una lista de monstruos, ¿verdad? Es lo que suponía, pero no estaba seguro, respondió Vexari alegremente. ¿Lo ves? Ya eres útil. Ella siguió examinando el mapa y leyendo para sí. Chasqueadores, sorbecesos, caparazones, rechinantes, sin dientes, crestados y chupones. Escupidores, espaldalgas, velludos, lenguaraces, malsueños. Sacudió la cabeza perpleja. Aquí hay monstruos de los que jamás había oído hablar. Tampoco yo, reconoció Vexari pensativo. El mapa es mucho más amplio, como ves. Incluso lugares que no conocemos y de los que no sabemos nada. Pero está todo escrito aquí. Sí, pero yo no sé leer. La muchacha y el buhonero cruzaron una mirada de complicidad y sonrieron ampliamente. ¿De modo que quieres que te haga de intérprete?, dijo ella. Exacto. Entonces, ¿por eso me has estado ayudando? ¿Porque me necesitabas para leer el mapa? Aisling seguía sonriendo, pero en sus palabras había un ligero tono de reproche. Vexari alzó las manos. No me lo tengas en cuenta. Soy un buhonero. Todo lo que ofrezco siempre es a cambio de alguna cosa. Antes de partir, Aisling tuvo ocasión de estudiar el mapa a fondo. Comprobó que era escrupulosamente exacto cuando enumeraba los monstruos que abundaban en torno a las 2 aldeas que ya conocía, por lo que dedujo que el resto de anotaciones debían de ser correctas también. Lo consultó con Vexari, y él le confirmó que los datos registrados en el mapa coincidían con su propia experiencia. No tenían razones para pensar, por tanto, que la información sobre las zonas desconocidas pudiera ser incorrecta. En este mapa está escrito qué tipo de monstruos se encuentran en cada área. Si quisieras explorar nuevos caminos, ya no lo harías a ciegas. El buhonero se la quedó mirando. ¿Crees que merece la pena el riesgo? Aisling asintió con energía. Señaló uno de los caminos principales, que atravesaba el mapa de oeste a este, y se perdía más allá del margen. Mira esto. ¿Sabes a dónde conduce? No, ¿cómo voy a saberlo? No tiene final en el mapa. Pero está indicado aquí. Dice a la ciudadela. ¿Sabes lo que significa eso? Vexari se quedó callado un largo rato, pensativo. He oído hablar de ese lugar alguna vez, asintió por fin. Yo también. Cuentan que es una aldea donde no hay monstruos. ¿Podría ser real?, inquirió sin poder contener su excitación. Podría, pero no es exactamente eso. Los monstruos están en todas partes. Por muy lejos que vayas, siempre te encontrarán. Sin embargo, por lo que tengo entendido, la ciudadela podría ser un enclave extraordinariamente grande y bien defendido. He oído que allí vive mucha gente, que todas las casas son de piedra y que no las protege una empalizada, sino una muralla tan alta y robusta que impide el paso a la mayoría de los monstruos. Aisling trató de imaginarse algo como lo que Vexari describía, pero no fue capaz. ¿Entonces existe de verdad? Yo no conozco a nadie que haya estado allí. No sabría decirte. La chica continuó examinando el mapa. Si seguimos este camino, dijo recorriéndolo sobre el papel con la yema del dedo, tal vez nos crucemos con alguien que venga en sentido contrario y pueda decirnos qué es la ciudadela y dónde se encuentra. Tal vez, pero está demasiado lejos. A 24 enclaves de distancia, confirmó Aisling, que los había contado varias veces. Eran 24 cuando se dibujó el mapa. Nada nos asegura que sigan todos en su sitio. Tienes razón. Seguramente muchos de ellos están ya abandonados. Y no sabemos cuáles. Sería un viaje muy peligroso, incluso contando con el mapa. Aisling asintió, pensativa. Pero aún tenía más preguntas. Le señaló a Vexari un punto en un cruce de caminos. El símbolo que lo ilustraba, 4 barras verticales paralelas, no parecía en ningún otro lugar del mapa. Mira esto. Dice, la jaula. ¿Qué crees que pueda ser? El buhonero se mostró tan desconcertado como ella. Ni idea. Nunca lo había oído mencionar. ¿Crees que es un lugar donde encierran a los monstruos? O a los delincuentes. Gente que incumple las normas de los enclaves, tradujo Vexari, al ver que Aisling no lo entendía.
Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? La gente que incumple las normas por lo general acaba devorada por los monstruos. No es necesario encerrarlos en ninguna jaula. Bueno, algunos se vuelven un poco locos en algunos lugares. Atacan a otras personas, como si ellas fueran el enemigo, y no los monstruos. Otros acaparan bienes, comida o suministros que son de todos. Cualquiera de esos comportamientos supone un peligro para la comunidad. Antiguamente, en algunos enclaves expulsaban a los delincuentes, pero eso equivalía a condenarlos a muerte. En otros sitios preferían encerrarlos. ¿En jaulas? O en casas aisladas. Pero cada vez hay menos casos. Los delincuentes ponen en peligro los enclaves, y ya sabes lo que pasa a continuación. Las aldeas que han sobrevivido son aquellas en las que todos sus miembros colaboran por el bien de la comunidad. Sin delincuentes. Aisling no dijo nada. Aquel misterioso lugar, la jaula, la intrigaba tanto como la mítica ciudadela de altas murallas. La ciudadela no aparecía marcado en el mapa, por lo que no podía deducir gran cosa sobre ella, salvo la dirección que debía seguir para llegar hasta allí. Pero en torno a la jaula había más anotaciones, galopantes, caparazones, nudosos y pellejudos. Leyó. No le des más vueltas, dijo entonces Vexen. Un camino se mide por sus etapas. Lo primero que hemos de hacer es llegar con vida al siguiente enclave, y después al otro, y al otro. Si logramos alcanzar el final de la ruta, entonces nos plantearemos qué hacer a continuación. Al día siguiente, Aisling se reunió al amanecer con el buhonero y los escoltas junto a la entrada. Penrose estaba recuperado. Los intercambios habían finalizado, y el carro estaba cargado de nuevo. La joven había aprovechado también para ampliar sus anotaciones sobre los monstruos. Durante su estancia en la aldea, había podido contemplar a un baboso enredado en la red del perejil y ayudar a cazar a un pies mojados que se había instalado en el fondo del pozo. Todos aquellos nuevos conocimientos estaban ya registrados en el libro que estaba escribiendo, y que ahora incluso ilustraba con algunos pequeños esbozos de las criaturas a las que estudiaba. Era consciente de que no se le daba muy bien dibujar. Sin embargo, había descubierto que el resto de la gente, que no sabía leer, comprendía mejor lo que hacía si lo acompañaba con aquellos bosquejos. Había encontrado diferencias entre aquel enclave y el suyo propio, pero las semejanzas eran muchas más, y por ello tenía ganas de partir a conocer nuevos lugares, a pesar de los riesgos. Se fueron en cuanto el sol acabó de desenredar las neblinas que envolvían el valle, pues los escuálidos solo atacaban de noche o con el cielo cubierto. El portón se abrió para dejarlos salir. Vexen chasqueó la lengua y el caballo se puso en marcha, arrastrando el carro tras de sí. Fin del capítulo 8.